estábamos diciendo, la teoría preliminar de ecuaciones lineales se basa primero, o sea, es un recordatorio, lo que son los problemas con valores iniciales. Entonces el teorema dice la existencia de una solución única si tenemos varios ANX, AN menos 1 de X, hasta A sub 0 de X y un G de X, continuas en un intervalo abierto y sea el principal AN de X diferente de 0 para toda X que pertenece a Y. Si X es igual a X sub 0, es cualquier punto en ese intervalo. Entonces una solución de Y de X del problema con valores iniciales se plantearía de esta forma. La ecuación de enésimo orden, ecuación diferencial, igual a la función G de X, que es la que hablaba ahí arriba. Pero sus condiciones va a ser Y de X0 igual a Y0, Y' hasta Yn menos 1. Aquí es muy importante ver que las condiciones van a ser siempre, si la ecuación diferencial es de grado 3, entonces debe haber hasta un Y', o sea, un Y2 de derivadas. Pero también hay que comprobar que esas funciones tienen dependencia o independencia lineal. Se dice que un conjunto de funciones f1, f2 hasta fn es linealmente dependiente en un intervalo i si existen constantes, digamos, c1, c2 hasta cn, no todas cero. Eso quiere decir que con una que sea diferente de cero, automáticamente es dependiente. Pero si son todas ceros, entonces va a ser lo contrario, que en este caso sería independiente, pero lo aclaramos más adelante. En álgebra lineal se ve que el producto de la primera constante por la primera función más la segunda constante por la segunda y sucesivamente hasta n veces, o sea, la constante n por la función n, nos debe dar como resultado 0. Pero recordemos que C1, C2 y todas esas deben de ser una de ellas diferente de 0. Y eso se cumple para todo x que pertenezca al intervalo. Ahora bien, si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente, en el intervalo se dice que es linealmente independiente. En pocas palabras, cualquier c tiene que ser obligadamente igual a 0. Con uno que no sea igual a 0, entonces no es linealmente independiente, sino que sería dependiente. Pero nosotros en nuestro curso vamos a ver el enfoque desde otro punto, que es por medio del Gaussiano. ¿Qué es lo que nos dice el Gaussiano? El Gaussiano dice que si nosotros suponga varias funciones, f1 de x, f2 de x, y sucesivamente, digamos, hasta fn de x, tienen al menos n menos 1 derivadas. Tienen al menos n menos 1 derivadas, entonces el determinante, otro tema que se tuvo que haber visto en álgebra lineal, el determinante, dos puntos, y para que se le quede, porque realmente es muy fácil, primero copia en la primera línea este montonón de funciones. Se agarra f1 de x en la primera línea, f2 como en la columna 2, f3 de x y sucesivamente hasta fn de x. Esa sería nuestra primera línea. En la segunda línea encontramos la primera derivada de ellas. Eso quiere decir que tendría f1 de x, f'2 de x, f'3 de x y sucesivamente hasta f'n de x. O sea, en la segunda línea van las primeras derivadas. Y en la siguiente línea irían las segundas derivadas, como lo estoy escribiendo en este momento. Hasta llegar a fn
segunda derivada de x. Y así vamos a seguir hacia abajo. Para todas. O sea, la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada, hasta llegar a la fn-1. Recuerde que el orden de derivadas se pone entre paréntesis. fn-1 de 1 que depende de x. f2 de x, pero n-1 la derivada. Y de ahí sucesivamente hasta fn-1 es el orden de la derivada de la función n que depende de x. Entonces, para indicar el determinante vamos a ponerle dos líneas verticales. Una al principio y otra al final. Eso sí se recuerda de lo que es un determinante. El problema aquí es que el determinante puede ser un determinante de 2 por 2 o de 3 por 3 o de 4 por 4. Entonces hay que ir a revisar esos determinantes, porque esto no es del curso, esto es de ¿cómo se llama? De álgebra lineal. Y álgebra lineal es prerequisito de nuestro curso. Entonces, W quiere decir el Groschiano de... Voy a borrar porque se me... W quiere decir Groschiano y las funciones eran F1, F2 y sucesivamente hasta Fn, que eso las toma de aquí de la primera línea, y eso va a ser igual entonces al determinante de esto. Aquí ya no hay nada que explicar más que decir que si ese Groschiano, si el Groschiano de F1, F2, el Groschiano es ¿quién? El determinante de esa matriz formada como la primera línea las funciones, la segunda línea la primera derivada, segunda derivada y sucesivamente. Si ese Groschiano es igual a 0, o sea, el resultado nos da 0, entonces las funciones F1, F2 y sucesivamente hasta Fn son linealmente dependientes. Si no quiere usar el Groschiano, entonces tiene que regresar a la otra forma. El producto de una constante por F1 más F2 más sucesivamente hasta Cn de Fn debe ser igual a 0. Y habría que hallar los CI. Y volvemos a lo mismo. Si todos los CI todos son igual a 0, entonces es linealmente independiente. Pero si uno de ellos no es 0, si un CI es diferente de 0, entonces sería linealmente dependiente. Vamos a utilizar el Groschiano para este ejemplo. Vamos a poner el ejemplo número 1. Y dice: indicar si el múltiplo
de una función, es el múltiplo de una función y la propia función en este caso f de x son linealmente dependientes. Entonces, solución. Vamos a suponer que la primera función f1 de x es exactamente f de x. Y la f2 de x va a ser el múltiplo de f de x, digamos m veces f de x. ¿Estamos de acuerdo? Este es el múltiplo. Entonces podemos intentar hallar el Gaussiano entre f1 y f2, que en este caso va a ser el determinante y en la primera línea pondríamos f1 y f2, que para nosotros en este caso sería f de x y m veces de f de x. Esa sería en la primera línea. Y en la segunda línea, ¿qué tendríamos que poner? La derivada. Entonces, en la segunda línea tendríamos que poner f' de x y la derivada de mf de x sería m veces f' de x, ¿correcto? Entonces, el Gaussiano de f1 y f2, este es el determinante más sencillo. ¿Por qué? Porque va a ser el producto de estos menos el producto de estos otros. Ese es el determinante más sencillo. Entonces nos va a quedar que esto va a ser igual a f de x por m veces f' de x menos, puse más pero es menos, puse igual quiero decir, pero es menos f' de x por m veces f de x. Pero nos damos cuenta que el Gaussiano de f1 y f2 sería entonces m veces f de x por f' de x. Lo estoy arreglando porque no vaya a ser que no observe que ambos son iguales. ¿Ah? Como están todos desordenados. Pero ahí están, las dos están ordenadas. Por supuesto que el Gaussiano de f1 y f2 va a ser igual a 0. Y cuando el Gaussiano es igual a 0, entonces son que linealmente dependientes. Nosotros a veces, para no poner la gran palabra linealmente dependiente, le ponemos un LD de esta forma. Si fuera independiente es LI. ¿Ok? L de linealmente y D de dependientes o I de independientes. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Ok. Vamos a hacer un segundo ejemplo que le podemos poner número 2. Vamos a subir la diapositiva para que nos quede espacio. Y nos preguntan si f de x es igual a e a la 2x y g de x, digamos que fuera igual al seno de 4x,
Nos preguntan cómo es f de x, g de x son dependientes. O linealmente, son linealmente, vamos a poner bien la palabra, son linealmente dependientes, o pudieron haber preguntado independientes, no importa. Entonces, si lo hacemos por el Grodskiano de e a la 2x y el seno de 4x sería igual al determinante de e a la 2x y el seno de 4x. Y ahora debería ir acompañadas, la segunda línea debiera de ser la derivada. La derivada de e a la 2x, ¿cuánto es? ¿Qué le pasa? Dos veces e a la 2x. ¿Y la derivada del seno de 4x? No, 4 veces el coseno de 4x. Entonces, al hacer el producto cruzado, sería este por este, menos este por este otro. Por lo tanto, el Grodskiano de e a la 2x, el seno de 4x, va a ser igual a e a la 2x multiplicado por 4 veces el coseno de 4x. Menos 2 veces e a la 2x por el seno de 4x. O sea que el Grodskiano de e a la 2x y seno de 4x va a ser, podemos sacar factor común 2 veces e a la 2x. Y 2 veces e a la 2x me quería 2 veces el coseno de 4x menos el seno de 4x. Pero aquí vamos a observar que e a la 2x siempre va a ser diferente de 0. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque la función exponencial va a ir muy pegado al eje x y luego va a ir creciendo. Nunca va a tocar el eje x, por lo tanto, nunca puede ser 0, allí. ¿Y ahora qué podemos decir? O 2 veces el coseno de 4x menos el seno de 4x igual a 0. Esa es una ecuación que es cierta para algunos valores de x. Para algunos valores de x es cierta, pero para algunos otros valores probablemente no sea cierta. Por ejemplo, si x fuera, digamos, a 0 grados o 0 radianes, que es lo mismo, si x es igual a 0 radianes, nos quedaría que 2 veces el coseno de 4 por 0 menos el seno de 4 por 0 será igual a 0. Pues verifiquemos. El coseno de aquí me quería 2 veces el coseno de 0 menos el seno de 0. ¿Será igual a 0? Sigue siendo la pregunta. Pero el coseno de 0, ¿cuánto vale? 1.
Me quedaría 2 por 1 menos el seno de 0, ¿cuánto vale? 0. Pero 2 por 1 es 2. Y 2 menos 0 va a ser igual a 2. Y 2 no puede ser igual a 0. Por lo tanto, son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque el Gaussiano es diferente de 0. El Gaussiano de esas funciones e a la 2x y seno de 4x va a ser diferente de 0. Bien, aquí vamos a dejar terminado el 4.11 y el día de martes que sigue vamos a ver el 4.1.2 que se refiere a ecuaciones homogéneas. Entonces aquí vamos a terminar la clase el día de hoy. ¿Ok?